En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenía que haberlo hecho ayer y no pude. Tenemos la segunda parte del catecismo. En él ya empezamos con el prólogo. Y en el prólogo lo primero que vemos son 3 citas. Antes de empezar el prólogo hay 3 citas de las Sagradas Escrituras que nos van a llevar a lo que es la esencia del catecismo, el fin de este catecismo, que es realmente estos 3 textos pues nos van a explicar claramente, ¿no?, a dónde queremos llegar y qué es lo importante a través de todo el catecismo, de todo el estudio del catecismo, parte por parte de lo que dice la Iglesia. Llegamos realmente a lo importante, porque es pues quién es el hombre, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Porque si os fijáis, esa es la esencia, eso es lo importante. Una vez que tenemos claro quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, nuestra vida ya va a tener un trayecto más claro, mejor, y veremos las cosas con más luz y con más claridad. No es lo mismo que estar pues totalmente ciegos, ¿no?, ante esta realidad. Y en este prólogo, la primera cita, como hay cita por cita, es de San Juan 17.3. Es una conversación que tiene el Señor después de la última cena con su Padre Dios, ¿no? Dice: Padre, le dice Jesús a su Padre, ¿no? Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, o sea, a tu Hijo Jesucristo. Realmente, una vez que conocemos a Dios, conocerlo a Él, es la realidad que nos va a hacer pues plantearnos, ¿no?, nuestra vida y plantearnos cómo vamos a llevarla. Ten en cuenta pues que Carlos Marx dijo que la religión era pues el opio del pueblo, y no es ni mucho menos así. La realidad es que la droga, el sexo, la lucha por el poder, la lucha por el dinero, eso sí que es opio del pueblo. La religión muchísimas veces, o sea, siempre, ha sido la que le ha dado dignidad al hombre al sacarlo de estas situaciones. La vida le ha dado una trascendencia a la vida. Entonces por eso dice el Señor ahí, Padre, conocerte. O sea, ¿por qué? Porque la vida con mayúscula es conocer a Dios y conocer a Jesucristo, que es su enviado, que es su Hijo, ¿no?, que es nuestro Redentor. Y conocerlo no solo cuando lleguemos al cielo, lo conocemos ya aquí en la tierra, lógicamente, porque si en esta vida no conocemos a Dios, pues cuando lleguemos a la otra vida nos vamos a encontrar con un desconocido. Entonces, lógicamente, lo primero aquí es conocer a Dios. Que la palabra conocer no es
en el sentido, porque cuando decimos conocer, tú puedes conocer a una persona, pues como conoce a un vecino, de pasar, ¿no? Que no sabes casi ni cómo se llama. En este sentido, Jesús, en el sentido bíblico de la palabra conocer, es conocer en profundidad. Conocer significa, conocer significa amar, y si le amamos, le seguimos. En este conocimiento conlleva amarlo. Una vez que lo conocemos, le amamos, y si le amamos, le vamos a seguir. Y nos vamos a entregar, y este es el ideal. Ven a conocer a Dios. Este es el fin, uno de los fines del catecismo, ¿no? El llevarnos poco a poco, como vamos a ir viendo, a que conozcamos a Dios. Porque Dios siempre nos está buscando. Y una vez que lo encontramos, nuestra vida pues va a tener un sabor distinto. Nuestra vida cambia cuando nos encontramos con Dios, cuando conocemos a Dios y cuando le amamos y le seguimos. Cambia mucho, cambia la perspectiva de nuestra vida completamente. Entonces vemos que el primer pilar donde se va a sentar pues el catecismo, que lo iremos desarrollando, este conocimiento de Dios, es este. El segundo pilar es la primera carta a Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ese es el segundo pilar, como si dijéramos, del catecismo, ¿no? Dios es Dios que quiere nuestro bien. Dios no quiere otra cosa, ¿no? Dios es bueno, no tiene otra razón para crearnos. La única razón que ha tenido Dios para crearnos es su propia bondad. Para crear todo lo que ha creado es su propia bondad. Que pues muchas veces el hombre sospecha, o sea, porque como nosotros es muy difícil que nos encontremos que alguien nos dé algo sin esperar nada a cambio, porque me lo he encontrado muchas veces, ¿no? Entre nosotros mismos. Parece que te dan algo y o te van a regalar. A mí una amiga que regala rosario y da un rosario y lo primero que le preguntan es, ¿pero cuánto es? O sea, que te den gratuitamente algo, ¿no? Esta amiga mía contesta, reza 3 Ave María. Ni siquiera por ella, reza 3 Ave María. O reza, ¿no? Me hace mucha... No, es una pena, pero no entra en nuestra mente una bondad tal que te den sin esperar nada a cambio. Dios es la bondad con mayúsculas, y Dios nos ha creado siempre por amor, simplemente. La única razón es el amor. Precisamente el pecado de nuestros primeros padres fue esa duda. ¿Qué hizo el maligno? ¿Qué hizo el demonio? Crearnos la duda. O sea, vamos a ver, pero tú te crees que te ha creado y que te da todo y que tal. No, pero él lo que quiere es que tú le adores, que tú, para tenerte como a su servicio, como que lo adoremos, no, y no es así, ni mucho menos. Dios nos ha creado simplemente por amor. Otra cuestión que nos planteamos es, no, pero es que si sigo a Dios, si empiezo a estudiar esto, si empiezo a enterarme bien de lo que dice el catecismo, si me empiezo a enterar bien, no por lo que diga el catecismo, si me empiezo a enterar bien de lo que dice Dios, me va a quitar la libertad.
Ya hoy día, vamos, muchísimo, ¿no? ¿Eh? Y sin embargo, o sea, porque claro, te van a decir los mandamientos, tal, no voy a poder hacer lo que me dé la gana, pero eso está al día, ¿no? Y sin embargo no nos damos cuenta de que esto es falso. Dios no nos quita la libertad, Dios nos da la libertad. Porque cuando cumplimos los mandamientos, cuando Dios nos pone los mandamientos, no es para quitarnos libertad, es para hacernos un favor. Porque los mandamientos están puestos para la felicidad y el desarrollo integral del hombre. Dios que nos ha creado, Dios que nos ama, Dios que nos conoce, pues nos ha puesto los mandamientos porque sabe que los necesitamos para controlar y no hacernos daños a nosotros mismos, porque el daño nos lo hacemos a nosotros mismos y se lo hacemos a los demás. Cuando robamos hacemos daño a otra persona, pero también nos hacemos daño a nosotros mismos. Vamos perdiendo nuestra dignidad, vamos perdiendo la bondad, vamos perdiendo. Y lo mismo pasa con el sexo, y lo mismo pasa con que no honremos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no? Esos los mandamientos están puestos para nuestra felicidad, no para nuestra limitación. Yo a veces ponía el ejemplo de que cuando compramos una lavadora, y es verdad que tenemos la mala costumbre de no leer las instrucciones, he puesto porque en cuestión de las lavadoras, lo que es un aparato más complicado, las leemos, ¿no? Pero en una lavadora tenemos muchas veces la mala costumbre de no leer las instrucciones de esa lavadora y a lo mejor cambia algo, ¿no? Pues los mandamientos a fin de cuentas son como las instrucciones de la lavadora, pero para nosotros. Dios nos ha creado, Dios nos conoce, pues el que ha hecho la lavadora, en este caso no la ha creado, pero la ha hecho, pues sabe la mejor manera de usarla. Y que no eche el jabón en el sitio del suavizante, porque la ropa no te va a quedar bien. Pues con esto pasa igual. Si no seguimos los mandamientos, pues nos estropeamos más. Y no somos felices. Y no hacemos las cosas bien. Pero para nosotros, Dios lo que busca es nuestra felicidad, ¿no? O sea, es lo mismo que el hijo que se queja, porque es que hay que ver cómo son mis padres, que me obligan a estudiar, que se enfadan porque no estudio, y me quieren obligar a estudiar, o me quieren obligar a... Es que como son mis padres, qué malo, malísimos de la muerte. Pues lo mismo nos pasa con Dios. Si somos como niños pequeños, que protestamos porque papá nos quiere poner unas reglas que son buenas para nosotros. Niño, no tomes droga. Niño, no te emborraches. Niño, ten cuidado. Por lo mismo, para nosotros, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, porque es beneficio para las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando Dios nos pide algo, lo que quiere es nuestro bien, ¿eh? Y Dios sufre de ver que los hombres rechazan esta salvación que nos ofrece. Es una realidad, ¿eh? Dios sufre de ver que lo rechazamos, que no nos dejamos amar, ¿eh? Porque claro, Él nunca nos va a salvar en contra de nuestra voluntad, porque nos ha hecho libres, ¿eh? Nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos ha hecho libres. Entonces ya tenemos el segundo pilar, ¿eh? Que vamos a ir desarrollando en este catecismo, que es el amor que Dios nos tiene, que es nuestro creador, y ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar es en el Hechos de los Apóstoles 4, versículo 12. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres
por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Entonces, está claro que Jesús es nuestro Salvador. Es el camino de salvación. Es totalmente erróneo, y aquí quiero explicar esto muy clarito, muy claro, para que no haya confusiones. El único camino de salvación es Jesús. Hay muchas religiones, hay muchos caminos en la tierra, hay muchos, pero el único camino de salvación es Jesús. No es lo mismo. ¿Por qué? Por una razón. Porque esta es la fe revelada por Dios. Es la única revelada por Dios. Porque Jesús es Dios mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Él es el camino. Él vino a la tierra a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. En Él es donde encontramos todo eso, ¿no? Entonces no es igual una religión revelada por Dios que una religión que nace pues de la sensibilidad que tiene el hombre de buscar a Dios. Porque ten en cuenta una cosa, cuando nos dicen, y desgraciadamente cada vez más hay más ateos, agnósticos, gente joven que te dice que no cree en nada, que no creen en nada, que tal, y se están tapando ellos mismos hasta sus propias inclinaciones naturales, porque el hombre desde el principio, desde la prehistoria, ha tenido dentro la idea de un creador, de un Dios, de alguien superior a ellos que les da la vida. Y cuando en nuestro interior, en nuestra conciencia tenemos esa realidad, pues por algo es, o sea, no puede tan fácilmente, o sea, se rasca un poco si la persona que dice que es agnóstica, que es atea, se pusiera realmente a pensar en eso, en vez de agarrarse a eso, pues porque es lo que vive en su entorno, al menos no hablo de lo mejor del entorno de su casa, del entorno de fuera de su casa, de problemas que ha tenido, no sabemos, ¿no? Como una persona pues llega a ese estado de incredulidad, ¿no? Pero fuera parte de eso, hay una religión que nace de esa sensibilidad misma, ¿no? Que tiene el hombre en esa búsqueda de Dios, porque esa inquietud la tenemos todos por dentro. Otra cosa es que la tapemos y que no queramos. Ahora, el hecho de que el camino de salvación, el único camino de salvación es el de seguir a Jesús, el seguir a nuestro Salvador, no quiere decir, ni mucho menos, que nosotros tengamos que despreciar a los que no son católicos. Ni despreciar, ni condenar, porque una cosa es decir, todo es igual, porque no lo es, o sea que ahora con el pretexto de no discriminar, de no diferenciar, pues decimos, no, todo es lo mismo. No es lo mismo. El camino verdadero es el católico. El seguimiento de Jesús como camino, verdad y vida.
Ese es el camino verdadero. Otra cosa distinta, muy distinta, es que un católico se crea, como yo soy católico, y todos los demás discriminados, todos los demás están en pecados, no se salvan, porque no son católicos, no se salvan. Eso no es cierto, ¿eh? O sea que muchísimo cuidado con eso. Porque los creyentes de otras religiones pueden salvarse perfectamente, ¿eh? Y lo grande es que se salvan, porque la salvación viene por Jesucristo. La salvación nos la trajo Él con su muerte y con su resurrección. O sea que se salvan por Jesucristo. Pero estas personas de otras religiones, estas personas que son buenas, que en sí, en ese camino que ellos han conocido, son personas buenas y personas que han buscado dentro de sus conocimientos, de su entorno, o han buscado una profundidad espiritual. Las personas se salvan y cuando lleguen arriba lo conocerán a Él y verán que ha sido Él el que los ha salvado, ¿eh? Pero se salvan. No podemos decir que no, ni mucho menos, ¿eh? O sea, no es que una cosa es que creamos en lo que se llama el relativismo religioso, o sea, no todo es relativo, todo puede ser verdad, no, ni mucho menos, ¿eh? Y otra cosa es que caigamos en el fundamentalismo. Tan malo es una cosa como otra, y esos son los dos extremos a los que estamos llegando hoy día. O un relativismo de que todo da igual, todo da lo mismo, y cada uno pues y no es así. No todo es lo mismo, ni mucho menos, ¿eh? Y la verdad nos viene por Dios, y la revelación de Dios nos viene a través de las Sagradas Escrituras, a través de Jesucristo y a través de la tradición de la Iglesia y la tradición apostólica. Y eso es así. Otra cosa es que nos volvamos unos fundamentalistas, que estemos condenando a todo el mundo porque no es católico. En esto tenéis que tener muchísimo cuidado en cómo habláis, por favor. Cómo hablamos con los demás, ¿eh? Porque estamos llamados a creer en Jesucristo, por supuesto, todo el mundo está llamado a acercarse a Dios por Jesucristo, que es el camino, ¿eh? Pero los católicos estamos llamados a colaborar, a ser amigos, a tender la mano a las personas de otras religiones. No tenemos derecho a criticar, a separar, a condenar. Y sabéis que no tenemos derecho. Faltamos precisamente, y bueno, ya con nuestros hermanos cristianos, nuestros protestantes, nuestros hermanos separados, muchísimo más, porque el ecumenismo lo que lleva es a que estamos buscando esa unidad de todos los cristianos. Y entonces, esta parte quiero que os quede muy clara, porque desgraciadamente también me he encontrado con muchas personas que son muy fundamentalistas. No, es que tenemos que hacer que crean, o sea, y meter. No, mucho menos. Hay que respetar mucho, porque Dios nos ha hecho libres. Si Dios nos ha hecho libres, ¿quién eres tú para coartar la libertad? Otra cosa que en una conversación tú expresas tu fe. Por supuesto, no vamos a esconder nuestra fe. Pero
pero siempre con respeto al otro y tendiendo la mano al otro. Tenemos el ejemplo en el Evangelio. Los judíos no se hablaban con los samaritanos. Los samaritanos los samaritanos no iban al templo de Jerusalén, consideraban que eran en el monte Garizim, donde se debía de ir a adorar a Dios, entre otras cosas. O sea, que los samaritanos... Y sin embargo el Señor habla con la samaritana. Y habla con todo el mundo, y se le acercaron los samaritanos, estuvo hablando con ellos, y Él los va llevando a Dios. Y no hace una discriminación. No seamos fariseos, que condenamos a todo el mundo. Porque de verdad que a través de la comprensión, del amor, es como más podemos atraer a las personas a que conozcan a Jesús y a que conozcan a Dios. Es de la mejor manera. ¿Que este es el camino? Sí. ¿Que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Sí. Pero tenemos que tener mucho respeto y mucho cuidado en cómo hablamos. A mí no me va a quitar mi fe el hecho de hablar con otra persona, que sea musulmana, que sea budista, que sea sintoísta, y que me cuente pues lo que ella cree. A mí eso no me va a quitar mi fe. Y voy a lo mejor, y tened en cuenta que siempre hay rasgos, porque todas estas creencias, estas religiones, que en un momento dado, en todo hay rasgos de Dios, por supuesto que sí. Porque siempre el alma tiende, o sea, el hombre tiene esa idea de alguien superior y va buscándolo. Entonces tenemos que tener muchísimo respeto. Y ya bueno, ya empezamos con el capítulo primero propiamente dicho, porque hasta ahora ha sido el prólogo del catecismo. Sí os aviso que estas clases, al ser más profundas, el catecismo es mucho y tenemos mucho que profundizar y mucho que estudiar, van a ser unos vídeos un poco más largos. En un momento dado, si queréis, pues paráis un poco. Yo no tengo medios técnicos pues de pararos para poneros una musiquita por medio, pero si queréis un momento dado, pues paráis un poco y seguimos, porque nuestros vídeos van a ser de más de media hora, porque si no, no vamos a avanzar. Es para ir avanzando. Entonces ya empezamos con el número 1 del catecismo. O sea, ya la parte primera, este era el prólogo. Y ahora en el número 1, lo primero que nos define, lo primero es la vida del hombre, conocer y amar a Dios. Aquí ya es el capítulo primero del catecismo. Y nos dice: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Vamos a ir partiendo poco a poco esta frase para ir aprendiendo de cada una. Es una frase un poco larga, el capítulo 1, esta parte primera, ¿no? Dentro de... Esta parte primera dentro del capítulo 1, Entonces la vamos a ir dividiendo.
en lo primero que nos encontramos es los atributos de Dios. ¿Ves? Dice, Dios infinitamente perfecto, bienaventurado en sí mismo, ¿no? Ahí tenemos los atributos de Dios. Los atributos de Dios, que es infinito, que es perfecto, bienaventurado en sí mismo, que quiere decir que en esa relación trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la felicidad perfecta, ellos son bienaventurados. Dios, o sea, Dios uno y trino tiene todo en él mismo. Si no, o sea, si nos crea es por puro amor, porque entre ellos es bienaventurado. Entonces, nos encontramos pues con esos atributos, ¿no? Con los contraatributos o parte, porque si es perfecto, quiere decir que no tiene ninguna imperfección. Si es infinito, que no tiene ni principio ni fin. Todos estos son los atributos de Dios. Que Dios es justo, vamos a ver, que Dios es bueno, que es misericordioso, que es omnipotente. No, estos son los atributos de Dios. Estos atributos de Dios, el hombre tiene perfecta capacidad para conocerlos, tanto por la Sagrada Escritura como por sí mismo. O sea, porque cuando nos ponemos a pensar en Dios, el hombre, desde el principio, cuando piensa en ese ser superior que le ha creado, realmente es fácil llegar a la conclusión de que debe ser perfecto, de que si nos ha creado es anterior a nosotros, luego por lo tanto es infinito. O sea que hay muchas cualidades, o sea, todos estos atributos, toda esta de Dios, de cómo es Dios. El hombre también, por la pura razón, si se pone a estudiar, pues puede llegar, pero aparte tenemos lo que es la revelación, la Sagrada Escritura, que hay muchísimos salmos donde nos habla de los atributos de Dios, ¿no? Bueno, pues Dios teniéndolo todo, pues nos dice que teniéndolo todo, por pura bondad coge y crea al hombre. O sea, yo, ¿por qué existo? Yo no estoy por casualidad aquí. Si Dios no me hubiera creado, pues no existiría. Simple y llanamente. Lo que pasa es que Dios también tiene la plenitud. Dios es la plenitud del amor. Entonces, ese amor que rebosa, que tiene que darse, que desbordarse en otro ser, ¿no? Pues hace que nos cree. Nos crea por amor. Nos crea para poder dar más amor, para todo ese amor que rebosa, como una concha que rebosa y que tiene que caer a algún lado, ¿no? O sea, es amor. O sea, ten en cuenta que Dios es amor infinito. Es que nuestro amor es tan pequeñito que no nos podemos hacer ni idea de la maravilla de amor. Estamos llenos de amor, rebosando de amor, necesitamos transmitirlo a los demás. Y a mí esta frase me emociona porque espiritualmente sí lo he vivido, el desborde de amor de Dios. Y es algo que te deja anonadado y hace que quieras desbordar a los que están alrededor tuyo ese amor de Dios, llevarles ese amor de Dios. Es impresionante. Te hace amar a los demás con una facilidad porque es el amor de Él. Que no sabría cómo explicaroslo espiritualmente. Amor infinito. No podéis hacer ni idea. No nos podemos hacer ni idea. Por eso los santos pues que llegaban pues decían o sea, lo que decía Santa Teresa, ¿no? Muero porque no muero. O sea, ese amor tan grande que te llega
a rebosar de esa manera que te lleva hacia Él, ¿no? Y te lleva hacia Él y te lleva hacia tus hermanos. Porque cuando estás lleno de amor, necesitas repartir, compartir, dar ese amor. No, es imposible, no eres capaz de guardártelo dentro, o sea, te duele el tener que guardártelo dentro, no sé cómo deciros. Es como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero necesitas compartir ese amor. Pues de ese desbordamiento de amor de Dios, pues de ese querer compartir su gloria, es cuando coge Dios y nos crea. Y esto es muy importante, que sepamos que hemos sido creados por amor. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que ha sido creado por amor, es cuando puede dar lo mejor de sí mismo. Cuando no sabemos, pues si nos creemos por que la evolución existe, que no es que la evolución no exista, pero eso es parte científica y aquí estamos hablando de la parte teológica y la parte de Dios. Pero si uno nada más que cree en que son una serie de células, de átomos, de tal, pero no cree que ha sido creado por Dios, que hay un alma, que hay una trascendencia, no creen en ese amor creador, o sea que su existencia es por amor, pues cuesta mucho más darnos a los demás, cuesta mucho más el amor heroico, cuesta mucho más el darte, porque tú no eres consciente tampoco de haber recibido tanto amor, pero cuando somos conscientes de que hemos sido creados por amor, es cuando tenemos más esa capacidad de darnos también nosotros por amor, de realizarnos más plenamente. Todo esto después lo tenemos que seguir desarrollando. Aquí estamos en el primer capítulo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el hombre pues ha sido creado por amor a imagen y semejanza de Dios, y que no es lo mismo que la existencia de los otros seres de la naturaleza. Es distinto. Nosotros somos sus hijos, estamos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos capacidad de amar con mayúsculas. Después vamos a seguir, porque ya he dicho que esta primera frase os la estoy dividiendo un poco para ir entendiendo todo. Entonces habíamos quedado, ¿no?, en que Dios infinitamente perfecto, bienaventurado en sí mismo, en su designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Sigue la frase diciendo: por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre, le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y a amarle con toda su fuerza. Lógicamente, Él nos ha creado por amor, y entonces Dios sale a nuestro encuentro, siempre sale a nuestro encuentro, desde los primeros tiempos sale a nuestro encuentro, se hace el encontradizo, se revela al hombre de una manera u otra. A tiempo y a destiempo. Y realmente en nuestra vida vemos, no nos damos cuenta,
muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y de cómo el Señor nos va llamando y llamando por un lado, por otro, lo intenta por todos lados, lo intenta por nuestra familia, lo intenta por un amigo que te encuentras y que es creyente o que quiere y te quiere acercar, lo encuentras. Dios nos llama de muchas maneras, de muchas maneras. Por lecturas que te pone por medio, por una película que veas, por un programa de radio, porque un día veas un vídeo mío y diga, porque, y diga, uy, esta señora de qué habla, ¿no? Y veas un vídeo mío y te encuentres con Dios, ¿no? Pues se sirve, Dios se sirve de todo lo que puede para que lo conozcamos y para llamarnos y para que nos acerquemos y para que vivamos en Él, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, dando largas, porque muchas veces no nos queremos enterar. Porque desgraciadamente pensamos que nos limita el conocer a Dios, cuando lo que hace es ampliarnos, cuando lo que hace es darnos más libertad, darnos más conocimiento de nosotros mismos, de dónde procedemos, de nuestro ser, de nuestro futuro y de nuestra meta. Pero el hombre piensa, es muy y lo encontramos muchísimo, y nosotros mismos seguro que en muchos momentos hemos pensado en los mandamientos, pues o esto hay que ver que ahora faltan esto, faltan lo otro, ¿no? Y damos largas. Pero Dios no se cansa. Dios siempre nos va a estar llamando y nos va a estar y va a poner los medios por todos lados, ¿no? Y en esta llamada, porque en este acercamiento Dios siempre está pendiente de nosotros. Y como además es omnipotente, es omnipresente, pues no tiene problema. Está aquí conmigo, contigo, está en el Sagrario, está en China y está en todos lados. Porque omnipotente, o sea, los atributos de Dios no lo podemos olvidar, ¿eh? Y convoca, sigue el párrafo diciendo, convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y, por lo tanto, los herederos de su vida bienaventurada. O sea, hemos estado hablando de que Dios nos ha creado, de que Dios nos llama, ¿eh? Y de ahora vemos cómo Dios nos pone, qué camino nos ha puesto Dios para conocerlo, para acercarnos a Él y para profundizar y para vivir, para aprender a amarle, porque si no lo conocemos, no lo vamos a amar y no le vamos a seguir. Pues el camino que nos ha puesto es su Hijo, que lo envió como Redentor y Salvador. Eso es, ese es el camino. Ese es el camino que tenemos. Perdona un segundo. Ese es el camino que tenemos porque Jesucristo es, pues, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y la Iglesia es la prolongación de Jesucristo. Es el cuerpo místico de Cristo. O sea, no podemos llegar a... O sea, no puede existir un Jesús sin Iglesia ni Iglesia sin Jesús. No, yo creo en Jesús
porque hoy se da mucho, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. La iglesia es la prolongación, es el cuerpo místico. Jesús es la cabeza de ese cuerpo místico. Entonces, y Dios nos habla por muchos medios. Nos habla a través de su Hijo, tanto en la oración, en las Sagradas Escrituras, no habla su Hijo claramente, ¿no? No habla a través de los hombres, mediante los hombres, porque Dios se sirve del hombre para que otro se acerque a él. Dios se sirve de... precisamente en el ejemplo del... ¿Os acordáis de la parábola del rico Pulón? Cuando está en el infierno y ve a Lázaro, dice Abraham, en el seno de Abraham, todavía no había venido el Señor, las puertas del cielo todavía no estaban abiertas, no estaba San Pedro con la llave, estaba Abraham, estaba en el seno de Abraham. Manda a Lázaro para que le digan. Dice, no, pero si no creen a los profetas, si no creen a los que ahora mismo tienen cerca, no van a creer aunque los muertos resuciten. Pues hoy también pasa igual. Que Dios se sirve de nuestro entorno para acercarnos a Él, para que lo conozcamos, para que lo amemos. Se va a servir pues de nuestro entorno, de los medios de comunicación, de un programa de radio, de un YouTube, de un WhatsApp, y si no que se lo digan a los grupos de WhatsApp a los que pertenezco, bendito Dios, cómo me ayudan y cómo nos ayudamos a conocer a Dios unos a otros, ¿no? Y Dios nos va hablando en nuestra vida ordinaria, en esta vida dentro de la iglesia. O sea, y nos convoca a participar en la iglesia, para recibir a Jesucristo, que es el camino, verdad y vida. Es tu alimento. Y para que recibas la gracia de vivir como hijo de Dios. O sea, recibir la gracia del Espíritu Santo para vivir como hijo de Dios y llegar al cielo, que es nuestra meta. Porque realmente, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si no ganas el cielo? ¿De qué te sirve mucha riqueza o tener, mal ganadas y después no distribuidas? Porque también puedes tener mucha riqueza bien ganadas, pero no tener caridad. Entonces tampoco. ¿Pero de qué nos sirve en un momento dado? Pues una vida aquí muy regalada, muy cómoda, muy... Si estamos perdiendo a lo mejor la posibilidad de ir al cielo. Porque realmente cuando estudiamos el catecismo, para conocer a Dios, amar a Dios, ese conocimiento profundo que lo hace que lo amemos y por lo tanto que le sigamos y le obedezcamos, es realmente para llegar a esa plenitud, porque lo que Dios quiere para nosotros es que convivamos, o sea, que lleguemos al final de nuestra vida a disfrutar de su luz, a que lleguemos al cielo, a que nos salvemos. Ese es todo su empeño. O sea, como habíamos leído, ¿no? El hombre pues se separó en un momento dado por esa desobediencia del pecado original, nos separamos de él, pero él nunca ha dejado de seguir llamándonos, porque tened en cuenta que el hombre, al principio, en esos poderes preternaturales que teníamos,
El hombre tenía una idea muy clara de Dios y hablaba con él con toda naturalidad. Y Dios se paseaba, ¿no?, con ellos. Pues hablaban con él. Cuando lo perdimos por el pecado original, pues Dios siguió en ese amor tan grande, pues siguió preocupándose de esas criaturas suyas que nos habíamos hecho ese daño tan grande, porque ese daño nos lo hicimos nosotros, por nuestro orgullo, por querer ser más que Dios, porque fue orgullo. Y realmente es lo que hacemos también hoy. Hoy hacemos lo mismo. Cuando no le obedecemos, cuando queremos seguir otro camino, cuando vamos, realmente estamos en lo mismo. Queremos ser más que nuestro Creador, queremos saber más que Él. Y entonces es cuando viene la infelicidad, porque la felicidad nos viene cuando nos llenamos de su amor y damos todo el amor que Él nos da. Porque todo nos viene de Él. Ten en cuenta que todo, absolutamente todo, nos viene de Él. Incluso el llenarnos de su amor es Él. A medida que ponemos nuestra voluntad en acercarnos a Él, Él nos va a llenar más de su amor. Y bueno, pues como os decía, más o menos 51 minutos que se me van en iros explicando un poquito, poco a poco, para ir avanzando de acuerdo con la división que tiene el catecismo, que estamos estudiando. Me gustaría, porque tenéis hasta el domingo que viene, pues una semana, para que fuerais pensando un poquito y pensando en esto que me habéis oído, en la maravilla de que es nuestro Padre Dios, la maravilla que es este amor y este seguimiento, el irnos preparando, que realmente pues para eso está el catecismo, ¿no? Para irnos enseñando el camino para amar cada vez más a Dios, llenarnos más, acercarnos a Él, conocerlo más y llegar a la salvación final el día que lleguemos a la meta. Porque la muerte al fin de cuentas es la meta. Aquí estamos de pasito, estamos de paso, y lo que vamos es a aprender a llegar a esa meta llenos de amor de Dios, queriéndolo muchísimo, que ya os digo, por favor, os lo pido, eso sí que os lo ruego muchísimo, que dentro de que estemos en la verdad, no tenemos derecho ninguno a condenar, criticar, ni hacer despreciar a personas de distintas religiones o que no tengan religión o que piensen distinto que nosotros. Porque eso va en contra totalmente incluso de la voluntad de Dios, porque Dios nos ha hecho libres. Y si el propio Dios no arremete contra nosotros, se preocupa, nos va guiando, nos va poniendo personas que hablen, pero tened mucho cuidado y en no ser reiterativo, pesado, por supuesto no ponernos porque no, es que estás equivocado, porque la única verdad, que es cierto, pero porque nos callemos un poquito no pasa nada, porque es como, porque todos somos sus hijos, todos somos sus criaturas y Dios nos quiere muchísimo. No hay nada peor en una familia que uno de los hijos, una familia muy numerosa, que uno de los hijos esté todo el día diciendo, porque papá y mamá me quieren más a mí, porque papá y mamá, porque como yo, porque papá y mamá,
Y como yo soy el que conozco a papá y mamá, y yo sé lo que quiere papá y mamá, de verdad, ese niño hace que los demás quieran incluso menos a sus padres. Y a él le cojan un coraje horroroso, no les encuentran nada. Entonces, no seamos el repelente niño Vicente, por favor, os lo pido. Por amor de Dios, os lo pido, porque es muy importante. Yo en conciencia, y por supuesto porque es la verdad, o sea, no es que, o sea, yo sé que estoy en la verdad, pero no sé quién para juzgar a nadie, para criticar a nadie, ni para, en un momento dado, o sea, yo voy a hablar con mi testimonio, yo voy a hablar con mi amor, yo voy a hablar con mi mano extendida. Es como mejor podemos hablar de Dios, como mejor podemos acercar a las personas a Dios. Porque a fin de cuentas es el ejemplo que nos dio Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Y bueno, como ya seguiremos, este tema lo volveremos a retomar más extenso, porque pues ya lo dejamos aquí. Que los corazones de Jesús y de María os bendigan. Y en este caso, en estos casos especiales del catecismo, bueno, y siempre viene bien que el Espíritu Santo nos ilumine a todos, para conocer y amar a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.